Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué vamos a hacer con el desastre petrolero que ha sido el manejo de este gobierno en los 4 o 5 meses que quedan? ¿Agravarlo o tratar de atenuarlo? Peor todavía, si en la consulta sobre el Yasuní gana el sí, el que sí se mantenga el crudo bajo suelo. Con lo cual, inmediatamente dejarán de ingresar al Estado el equivalente a 1.200 millones de dólares al año. Proporcionalmente serán 400 en lo que resta del periodo, o 500. A futuro, 16.000 millones de dólares. Si desmontan eso en 2 años, habrá que gastar 500 millones de dólares en el desmontaje, cuando ya se han invertido 1.900 millones de dólares. La embajadora de Estados Unidos, Yvonne Baki, quien fue hoy condecorada en Carondelet, va desde mañana con una delegación internacional de ese país, justamente a reconocer lo cuidadosa, para decirlo de alguna manera, que ha sido la explotación petrolera ya. Pero ese es solo uno de los dilemas petroleros. De ese y otro hablaremos en los próximos 60 minutos con un experto en la materia, el ingeniero Hernán Poveda, para que ustedes se formen una idea clara de lo que todavía se debe exigir al gobierno en el tiempo que resta para que del desastre en materia petrolera no pasemos a la calamidad. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. ¿Por qué esa materia petrolera para esta noche? Porque el petróleo sigue siendo todavía una de las fuentes principales de ingreso que permite sostener el presupuesto, aunque ineptos como los que manejan el Ministerio del Interior solo han ejecutado 9% en este primer semestre, lo cual es un crimen. Sí, es un crimen, porque mata gente o impide defender a gente de que la maten. Bueno, todo esto se relaciona con que sigan existiendo recursos, con que se estabilice, si ya no se aumenta la producción petrolera, y que con lo poco que queda de tiempo de gobierno, 4 o 5 meses, no pasemos del desastre, como dije, al descalabro o la calamidad. De allí la trascendencia de lo que vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Nos pueden seguir ustedes por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. De paso, mil gracias por el gran seguimiento que tuvimos anoche en el retorno del programa tras 3 días de paralización por transformación del estudio de Radio Centro y retorno de nosotros al nuestro. En las 2 mayores cableras del país también nos pueden ver, Extreme TV Cables, Canal 15, Vito TVO, o 709, si prefieren señal de alta definición. En DirecTV, el canal es 194, Canal 9, Manavisión en Manabí, solo allá señal abierta. 101.3 FM, Radio Centro, donde nuestro invitado ha estado un par de veces. Nos retransmite por radio y también en imagen para sus plataformas digitales. El reprise es mañana en RTU a partir de las 6 de la mañana. En Manabí, la radio que nos reproduce es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, la misma frecuencia, 89.3 FM, pero es una emisora distinta que llega a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Bienvenida, María Clara Triviño Martínez. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Iniciamos nuestro programa con algo que advirtió nuestro invitado central experto en materia petrolera, el ingeniero Hernán Poveda, cuando concurrió al programa Punto de Orden con Juan Javier Benedetti en Radio Centro, dicho sea de paso, radio que nos retransmite en Guayaquil, en Santa Elena, en otros puntos del país, en realidad en todo el mundo, porque ahora la radio es así. Veamos. Nadie sabe cuánto cuesta procesar un barril de petróleo en la refinería. No sabemos cómo preciar un galón de diésel o de nafta
que sale de la refinería? No sabemos, no hay una estructura de costos, no hay datos actualizados para poder decir el costo de refinación de un barril es $4.30 o $4.80 o lo que sea, y en función de eso poder preciar, costear el costo de producción de un galón. Entonces, estamos nosotros buscando precios referenciales internacionales para fijar los subsidios, para manejar los subsidios, más no porque sean precios locales. Bien, ese es apenas uno de los tantos problemas en materia petrolera. Ingeniero Hernán Poveda es máster en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Piura, Perú, maestría en Ingeniería de Gas y Petróleos del 2011, el INCAE, Alta Gerencia Ejecutiva, en la Universidad Central del Ecuador, ingeniero en Geología y Petróleos. Estuvo en una terna para ser elegido gerente general de Petroecuador y desgraciadamente no lo escogieron. Ventajosamente, porque si no, no lo habrían dejado venir al programa. Así que empecemos celebrando eso. Ingeniero, en general, como el nombre del programa lo dice, ¿cuáles son las prioridades en estos 4 o 5 meses de lo que se debe hacer? ¿Se debe comenzar quien creyera o se debe concluir? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación y esta oportunidad de poder conversar en temas que necesita la sociedad saber para poder tomar decisiones correctas, y al gobierno para conocer qué es lo que tiene que hacer para entregar de mejor manera o de buena forma al próximo gobierno al que sea elegido y escogido por el pueblo el 20 de agosto. Lo primero que se debe hacer es terminar el proceso de fusión de Petroecuador con Petroamazonas. Actualmente es un proceso que está inconcluso, nació inconcluso porque fue una fusión por adhesión. Se mantiene aún todos los esquemas organizacionales, empresariales de Petroamazonas y de Petroproducción, de Petroecuador, perdón, y cada empresa mantiene sus procesos, sus procedimientos, sus formularios y su esquema organizacional. ¿De qué depende terminar ese proceso de fusión? Primero, de una decisión política. ¿De quién? Del gobierno, del gerente de Petroecuador, que es el administrador del contrato firmado con Arthur Delit, del ministro del ramo y obviamente del presidente de la República. ¿Qué tienen que decidir o qué tienen que ordenar? Señores, acaben rápido, resuelvan los problemas, aceleren el proceso. ¿Qué? Sí, aceleren el proceso, porque el contrato debió entregar los resultados en diciembre del año pasado. Estamos terminando este año y no tenemos los resultados. ¿Tuvo prórroga ese contrato? Desconozco, debe haber tenido, porque si no, no estaría pues en el estatus que se mantiene ahora. Tiene que haber habido una prórroga. El justificativo para esa prórroga desconozco, pero el resultado es que la administración de Petroecuador, por decirlo menos, es desorganizado. ¿Cuál sería la ventaja de terminar ese proceso de fusión, aparte de recuperar algo de organización? Primero, que se implementaría un sistema adecuado y racional de costos, que no hay ahorita. Lo que usted justo mencionaba, ¿sí? Segundo, se tendría que someter a una auditoría de una empresa transnacional los estados financieros. Me parece que desde el año 2017 que no tenemos estados financieros. Esto es muy importante porque la nueva estructura organizacional de Petroecuador, organizada como una empresa sociedad anónima, que tiene que ser y debe ser bursatilizada para poder conseguir una inversión extranjera agresiva, es necesario tener aprobado las auditorías. ¿Usted cree que hay empresas extranjeras interesadas en comprar acciones de Petroecuador cuando salga a la bolsa Petroecuador? Es que no, en el estado actual no, definitivamente. Después de la fusión, no. ¿Sí? Después de la fusión, sí. Estamos siguiendo nosotros un modelo que siguió Colombia. Correcto. ¿no? Que siguió Chile y que siguió Noruega. Producto de lo cual Colombia produce 2 millones de barriles diarios aproximadamente. Con menos reservas que el Ecuador. Con menos reservas, ok. Es decir, si los sistemas adecuados de cálculo de costos se resuelven y se da una auditoría de los estados financieros, podría pasar a la bolsa Petroecuador. Podría. La pregunta inversa sería,
¿cómo es posible que en ese estado opere Petroecuador sin tener un sistema racional de costos y sin una auditoría de sus estados financieros? Le voy a contar algo. Cuando estuve yo de superintendente de la refinería, yo el primer día que me hice cargo pregunté cuál es el costo de refinación de un barril de petróleo que estoy recibiendo en la refinería. Hasta ahora tengo respuesta, porque no hay una Siendo respuesta. usted superintendente de la refinería. Señor. O sea, ¿cómo es posible que se maneje esa empresa entonces a ojo de buen cubero? Se maneja. Hay una contabilidad, pero no hay una contabilidad de costos que sea una herramienta gerencial. Y uno como gerente necesita saber semana a semana cómo va el manejo de la refinería, de la producción, de la productividad, saber el margen de refinación. Ok, tema número 1, completar la fusión. Tema número 2. El tema número 2 ya es una cuestión técnica. Debe controlarse y debe frenarse la declinación natural de los campos. Este momento está pasando del 20, 25 al 30% la declinación de los campos. La pérdida de producción se puede estimar en alrededor de 45 a 50 mil barriles al año, y eso va a ir creciendo si no se hace nada. Los proyectos que quedaron en el tapete... De 35.000 a 55.000 barriles al año. Al año. De producción por día. De producción por día. Ok. Sí. ¿Ya? Los proyectos que quedaron en el tapete, como 14 proyectos importantes, no se han desarrollado desde el año 2022. Ok. De enero a agosto de 2022. ¿Proyectos como cuáles? El reacondicionamiento de 100 pozos cerrados. Hay pozos que están con problemas mecánicos, con problemas de herramientas caídas dentro del pozo, con problemas de escala, es decir, una variedad de problemas que impiden producir. Es necesario poner una torre, hacer un reacondicionamiento, darle tratamiento químico, y eso es un trabajo que una torre se demorará 8 días, 10 días, 15 días. ¿Cuánto se pierde aproximadamente por 100 pozos petroleros cerrados por distintos factores como los que usted menciona? Si nosotros tenemos una producción promedio de, digamos, unos 150 como pequeña, una producción pequeña de 150 pozos por 100, son 1.500 barriles a $60. ¿Diarios? Diarios, sí señor. Dios, ¿sabe, según la primera estimación que hice, cuándo se pierde en cambio al año por la declinación de estos campos? Entre 18 y 20 millones de barriles al año. Claro. Sí, multiplicado señor. por 60 también. Por 60, sí. ¿Y ahí está la plata que falta? Así es. Ok, ¿qué otros proyectos? Otros proyectos. ¿Hizo usted desde el 2020 no se han retomado? En el 2022, desde el año pasado. A agosto que se diseñaron los proyectos estos, ¿no? 14. Ya, otro proyecto que no sé y no se explica por qué no sale a la luz y a la licitación es el del gas. Del ¿Campo Amistad? Campo Amistad. El presidente ordenó que se licitara en noviembre pasado. Lo ordenó, y el ministro Santos, cuando ingresó al ministerio, la primera declaración que él hizo a la prensa es que va a ordenar que se saque a licitación el Campo Amistad. ¿Y cuál ha sido el obstáculo? Yo no sé. Ay, por Dios. Entonces, ¿a quién le pregunto? Al ministro. El problema no es, yo no puedo hablar con él. Yo con gente que hace bromas de mal gusto no invito aquí, o que va de preguntas, no lo invito aquí. ¿No tiene que ver esto con los importadores de gas, a quienes no les convendría que se desarrolle el Campo Amistad? Bueno, haciendo un silogismo, claro que podemos llegar a establecer esa consecuencia, ¿no? Si yo impido que se licite el gas, impido que se produzca gas local para poder seguir importando el gas. Pero no es tan fácil, no es que tienen tanta facilidad. Ni no solo eso, si se licita el Campo Amistad, podrá entrar en un nivel de producción racional en 4 o 5 años, y hasta tanto, igual vamos a necesitar importar gas. Sí, pero en el Campo Amistad también se pueden hacer reacondicionamiento de pozos. Ahorita estamos trabajando con 1 o 2 pozos. Es una barbaridad. Nada más, y tenemos 17 pozos, algunos secos, otros cerrados, pero allí, por ejemplo, lo que tiene que hacer Petroecuador, y debió haberlo hecho, es conformar un grupo especializado, multidisciplinario, de geólogos, de geofísicos, de ingenieros de producción, de ingenieros de levantamiento artificial. ¿Por qué no se han hecho todas esas cosas? Yo no sé. ¿No es por la falta de continuidad administrativa, cerca de 5 gerentes en el periodo de gobierno? Es posible que eso obedezca a esa inestabilidad, pero también hay una inestabilidad en los técnicos dentro de los campos.
Mire, También los cambian a cada rato. también los cambian. Esa es ¿Y a el qué juego se debe político. eso? No es juego político, esta vaina es corrupción. Simplemente, ¿ok? Cada cual quiere poner al corrupto que no dice nada respecto a lo que están haciendo o lleva parte de lo que están haciendo. Eso es lo que ocurrió últimamente con el gerente del activo del Campo Amistad, el ingeniero Juan Vera. El ingeniero Juan Vera reportó ante el requerimiento de que informe sobre las facilidades del Campo Amistad para poder importar. Él dijo que no es posible. Y sustenta técnicamente las razones por las que no es posible. ¿Que son básicamente cuáles? Básicamente la contrapresión. Al desembarcar una carga de gas, hay una contrapresión contra los pozos que están produciendo y puede matar los pozos. Ok, por si acaso el ingeniero Juan Vera no es mi pariente. Aclaración importante. Otra cosa más. Y a la vez, ¿por qué se dan esta cantidad de absurdos? ¿Por qué? Si va gente técnica y con un gerente que yo pude hablar 2 o 3 veces y era muy abierto a diferencia de los demás. La única vez que quiso venir a guiar aquí lo hicieron ir a una ceremonia, los 2 días lo votaron, que era con Ítalo Cedeño. También se fue por problemas de corrupción. Resulta que a su cónyuge le encargaba gran parte del manejo de Petroecuador. Bueno, pero yo creo que Ítalo no lo encontraron, y no quiero defenderle a ultranza al ingeniero Ítalo Cedeño. Reconozco en él a un excelente técnico, a muy buen técnico, y es el autor justamente de estos 14 proyectos que no se realizan. Y a él lo sacaron efectivamente por problemas ligados a su familia, mas no por corrupción. De acuerdo. No lo encontraron y hasta ahora no han demostrado. Y él no se ha ido del país, No. Está aquí. Sí, Ahora, pero y no ¿qué pasa? ¿Cuál es la maldita razón por la cual no le atinan a Petroecuador? No solo en este gobierno peor que en otros. En el gobierno de Correa fue el gran botín del saqueo. Ahí ven donde anda Nielsen Arias ahora, ¿no? Lo que se llevaron otra cantidad y no han podido devolver. ¿Es eso consustancial al negocio petrolero? Hay algunas cosas que hay que analizar. La falta de control por la inestabilidad de las autoridades ha hecho que se pierda un nivel de autoridad, valga la redundancia. Al no existir un nivel de autoridad, hay un laxus faire. Hagamos lo que podamos y hagamos lo que queramos. En este orden de cosas, se ha distorsionado absolutamente el sistema de contratación de bienes, obras y servicios con complicidad del CERCOP. ¿Por qué? Porque no hay un control de los procesos y esto ha llevado a que ciertos contratistas se aglutinen, conformen varias empresas y se adueñen de todos los procesos y simplemente se dedican a subcontratar a las empresas pequeñas. ¿Y en qué sentido es cómplice allí el CERCOP? El CERCOP porque da paso a esos tipos de procesos, no ejerce un control apropiado y adecuado. Es común, por ejemplo, en el CERCOP, que cuando hay una puja, 2 minutos, 3 minutos antes de que termine el plazo, se va la luz o se va el sistema. ¿A ese extremo? Se va el sistema. Entonces, el último que ofertó es el que gana. ¿Qué hijo? Ok, mejor no digo la palabra. ¿No? Entonces, ahí yo creo que ya eso ya es para el próximo gobierno, porque el actual no va a hacer nada, obviamente, pero el próximo gobierno sí tiene que actuar sobre el CERCOP. Es una necesidad que actúe sobre el CERCOP, el sistema. No Gracias por darnos bien. el panorama general. Hay varias conclusiones que sacar, pero permítame sacar una a ver si es la correcta. El cambio empezaría ahí, o la corrección, o la rectificación, porque por lo menos haya continuidad en la administración y de ahí parta el resto. Sí, y eso se va a lograr con la estructuración de la nueva empresa. La fusión. Porque la nueva empresa tendrá la potestad de nombrar al directorio y de nombrar al gerente en función de su capacidad y medirlo y mantenerlo en función de los resultados. Ahí está la razón porque no han querido la fusión rápido. Pues. Y tienen que nombrar los accionistas de la empresa. Ahí está la explicación. Mientras más se demore, mejor para los corruptos. Ok. Vamos a materias específicas, María Clara. Y una primera y urgente preocupación se centra en cómo suplir las rentas, que significa dejar de perforar y extraer petróleo del Yasuní si es que llegara a ganar el sí en la consulta.
Si me dices un solo número, el número grueso para que la gente tenga en la cabeza lo que le cuesta al país son 16.500 millones de dólares, y eso, digamos, en perspectiva es más de la mitad del presupuesto anual. Entonces sí pone en riesgo inclusive hasta la dolarización. ¿Cuánto nos costaría irnos, desmantelar eso de ahí? Bueno, eso nos costaría también alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces ahí tenemos 500.000, como 1.500 millones de dólares entre lo que ya he puesto y lo que me tendría que irme. Luego está eventuales demandas, porque la gente cuando te vas, no es que usted es abogado, los abogados pues ejercen su profesión, te van a demandar, tendrás que defenderte. Se ha estimado que pudiera ser como 500 millones de dólares. Entonces, en resumen, entre lo que ya se ha invertido, entre lo que te cuesta físicamente, la logística de desinstalar, y lo que te costaría eventuales demandas, estamos hablando de 2.000 millones de dólares como un costo hundido, digamos, ya una plata que está ahí perdida. Bien, vamos entonces a este escenario cercano. En menos de un mes tenemos que votar sobre esta consulta. Y vamos al peor escenario. Gana el sí. Es decir, sí se mantiene el crudo bajo tierra, con todos los prejuicios que ya mencioné al principio y que ha reiterado el ministro de Economía. ¿Cómo se puede suplir? Incrementando la producción, mejorando la producción de ciertos pozos a largo plazo con exploración que no se ha hecho 18 años, reparando estos 100 pozos cerrados, esa baja de aproximadamente 55.000 barriles diarios. ¿Cómo? Bien, si se pone en funcionamiento todos los proyectos que están planteados, que están propuestos, que son el reacondicionamiento de los 100 pozos como primer punto inicial, que eso nos da a muy corto plazo un incremento de producción. Segundo, que todas las empresas que tienen campos y operan bloques en el oriente perforen entre todas 100 pozos. 100 pozos con una producción de 500 barriles promedio. Podríamos incrementar la producción. Tenemos que aprovechar el gas de los mecheros que hay en el oriente. Solucionamos un problema ambiental que es una necesidad y un compromiso mundial, y nos beneficiamos de gran cantidad de dinero. A la vez, precisemos un poco en tiempo, ¿cuánto tomaría cada cosa? Bueno, para el tema mecheros es cuestión de un par de años. No tanto. ¿Qué es lo que tiene que instalar en la parte de arriba de los pozos para aprovechar el gas y no quemarlo? Bueno, es la captación, alguna válvula, una captación y un sistema de bombas, de compresores, etcétera, que lleven ese gas a una planta industrial de generación de no hay mucha magia. Por ejemplo. No hay mucha ciencia. La recuperación de los 100 pozos, ¿cuánto podría tardar? Usted me dijo 8 días aproximada a uno si se pone una nueva torre allí. Una torre, 8 días, 10 días, 15 días por torre. Son 100 pozos. Obviamente no tenemos 100 torres. Tendríamos acá, no sé, unas 20, 30 torres. Habría que hacer un cronograma y mover las torres en función de la vecindad de los campos. ¿6 meses? Puede ser. Puede ser, y podemos tener inmediatamente... y lo siguiente, a las empresas existentes que prepare cada una 100 pozos más, ¿entendí bien? Ahora sí, que cada una produzca 500 barriles por pozo. Por pozo. Lo cual incorporaría 50.000 barriles diarios aproximadamente. Sí. Y ahí podríamos compensar lo que se está dejando de percibir. Es decir, en el transcurso de 6 meses, un año, se podría reponer con este tipo de mecanismos más producción. Más los mecheros de gas, que significaría... ¿Cuánto puede aprovechar el gas que se quema? Bueno, hay algunos estudios, unos 70 millones. ¿Al año? No. Así al año. Al año es la estimación que hay ahorita. Ahora bien, la producción de electricidad es tan vital en el oriente que eso ahorraría enormemente la contratación de generadores que consumen diésel. Es decir, ese gas podría activar plantas a gas que generen electricidad. Exactamente. Nosotros ahora mantenemos contratos que estamos pagando sobre los 30 centavos de dólar por kilovatio hora. Correcto. Y hay otros que se pagan incluso más. Pero nosotros ahí tendríamos generando una electricidad de 15, 18 centavos. La mitad. Un elemento más sobre lo que estamos tratando. María Clara. Y es algo preocupante
para continuar con el tema Yasuní, lo que el presidente de la República advirtió que podría hacerse si la decisión popular significa dejar el petróleo bajo el suelo todavía. Sin querer ser pesimista, el gobierno nacional analiza salidas para una posible merma de recursos económicos. Si la consulta popular sobre la actividad petrolera en el ITT en el Yasuní, Amazonía ecuatoriana, resuelve que se debe suspender. Pero no es cuestión de simplemente decir 1.200 millones menos de ingresos y no pasa nada. No, sí va a pasar. Por un lado, o se reducen gastos en áreas sensibles, importantes del área social, o se reducen algunos subsidios que compensen este ingreso. Lo más probable es que se vea afectada la lucha contra la desnutrición crónica infantil, presupuestos de salud, educación y seguridad. Nosotros estamos teniendo varias reuniones, no solo desde la visión económica, sino también la parte ambiental, porque recordemos que incluso en la consulta popular se establece que tendrá un año para hacer el levantamiento de todo ello, y lo que se está evaluando es cuidado. Cuidado termina siendo perjudicial el proceso de levantamiento justamente de lo que es la zona y termina afectando más a la parte ecológica, que es lo que se quiere justamente evitar. El régimen se muestra preocupado y al parecer no quiere lavarse las manos. ¿O se le va a endosar esa responsabilidad al próximo gobierno? Es que no es solo el próximo gobierno. Entendamos que la decisión que se va a tomar en torno a esto no es la afectación de un periodo. Estamos hablando que de aquí en adelante, cuales gobiernos sean cada 4 años, igualmente van a tener entre 1.200 y 1.500 millones de dólares anuales que se van a ver perjudicados directamente en lo que ingresa al erario nacional. Esto mientras a Estados Unidos le preocupa cómo llevar adelante la campaña para que el petróleo se quede bajo tierra. Y que sea inclusiva con todas las organizaciones sociales que están a favor del sí, el movimiento indígena es un sector fundamental en esta lucha que históricamente ha defendido, ¿no es cierto?, sus territorios, ha vivido en carne propia la contaminación petrolera. Ya sabe, esta gran decisión está en sus manos. Según ese reportaje de TVC, entiendo que las alternativas que usted ha planteado, que podrían implementarse en un año, volverían innecesario lo que mencionó ahí el presidente. Uno, eliminación de subsidio a los combustibles, que es el gran cuco con el que salen enseguida. Hay que eliminar el subsidio a los combustibles. ¿Qué tal si reducen la corrupción a la mitad y con eso alcanza para todo? Solo a la mitad. ¿Qué tal? La una. Y la otra cosa, reducir una serie de proyectos y cortar una serie de ingresos, dada la merma de 1.200 millones de dólares que habría al año. ¿Lo que usted plantea puede suplir eso? Puede suplir, pero tiene un problema. Necesitamos dinero para ejecutar esos proyectos. Ajá. Eso es dinero. Recordemos que Petroecuador, por ley, fue creado con una independencia en la gestión económica, administrativa, financiera, patrimonio propio, etcétera, pero en la práctica no sucede así. Todo ingreso por cualquier factor productivo a Petroecuador, ese dinero ingresa a la cuenta única del Tesoro. ¿Puede interesar esos proyectos de la inversión extranjera? Sí, hay interés. Carlos, hay interés. ¿Para el campo Amistad hubo 17, 18 ofertas? Sí, señor. ¿Para los mecheros hay interés? Hubieron 2 empresas que ponían el capital y que ¿para la recuperación de pozos? También hay. Mire, ¿Qué es lo que no hay entonces? ¿Qué es lo que no hay? Voluntad política. ¿De quién? Política petrolera. ¿De quién debe ejercer la política petrolera? ¿Qué es quién? El ministro de Energía y Minas. Ok. Dios mío. Y nosotros insistiendo en que 4 o 5 meses no se embarre la cosa así, vamos a seguir en eso. María Clara. Al volver se une a nosotros como panelista vía Zoom Jorge Luis Hidalgo, gerente general de la empresa Green Power International. En materia petrolera, el manejo del gobierno ha sido desastroso, pero todavía pueden hacer que no resulte peor. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Estamos hablando de prioridades petroleras en 5 meses, con el ingeniero Hernán Poveda. Tomamos el tema o lo retomamos enseguida. Antes permítanme recordarles que el reprise de este espacio es por OnePlus, Canal 14,
El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos, simultáneamente emite el espacio Macro Digital, con gran alcance a la colonia latinoamericana y en especial la ecuatoriana. A corto plazo, ¿es posible revertir la línea curva de caída de la producción petrolera que anda en 445.000, 450.000, que el presidente planteó que debía subir a 1 millón de barriles ilusamente, sin conocer la complejidad de aquello, que el primer ministro se lo aceptó y le dijo que lo iba a cumplir, que el segundo replanteó la meta y dijo que tal vez 800.000, 600.000, y que todos han tirado abajo? ¿Esto se puede estabilizar o es inevitable que siga cayendo? Al corto plazo no se puede lograr eso, definitivamente. ¿No se puede lograr qué? El incorporar la producción y detener la curva de declinación natural. ¿Va a seguir cayendo? Va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque hasta que se implementen todos los proyectos que he mencionado, primero vamos a tener un incremento de producción, sí, pero para detener la declinación eso hay que trabajar a nivel de yacimiento. Y allí hay algo importante, si me permite, Carlos. Hay que estructurar dentro de la empresa un comité de reacondicionamiento, porque si no, cada activo, cada gerente de activo, porque hay muchos gerentes de activos, va a hacer lo que a su buen juicio tenga, pero no va a obedecer a una política, una planificación general, que es necesario. Integral. Y sobre todo para administrar racionalmente el recurso que va a ser torres de perforación. Okay. Diría yo a Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Gracias por dejarlo claro. Ahora, pasemos a otro punto, María Clara. Y este es un tema urgente y general a la vez, el que le planteó aquí el doctor Carlos Larrea, partidario del sí en la consulta e impulsor además de la iniciativa de los Yas Unidos. Sostuvo que el petróleo se acaba nada más y nada menos que en 4 años. En muy poco tiempo, en el 2027, el Ecuador se convertirá en un importador neto de petróleo. Necesitamos una forma de vivir en el futuro. Y esa forma de vivir solo está basada en la biodiversidad. Si no conservamos la biodiversidad, corremos el riesgo de tener un país difícilmente habitable para las futuras generaciones. Por cada empleo que genera el petróleo en Ecuador, de acuerdo con los censos, el turismo genera 25 puestos de trabajo, que son sostenibles en el largo plazo y son estables. En la Amazonía la relación es de 5-1. El petróleo representa menos del 1% de la fuerza de trabajo en Ecuador porque es un producto capital intensivo. Quiero una definición suya como experto en la materia sobre en cuánto tiempo se acaba el petróleo. En 4 años, como dice el doctor Larrea, en 10, como estiman las reservas de 1 millón de barriles, en 20, como es la de reservas probadas más reservas probables, que sumarían 3 millones de barriles, 3.000 millones de barriles, ¿qué digo? Perdón. Y asimismo la otra es 1.000 millones de barriles. Tenemos para producir petróleo mucho tiempo. ¿Cuánto? De toda la reserva, no reserva, sino de todo el volumen de petróleo in situ, apenas hemos producido un 18, un 20%. ¿De las reservas probadas? No, del volumen de petróleo in situ. Ahora, solo hemos explotado la quinta parte. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Esa reserva, digamos, ese volumen de petróleo en sitio solo puede llamarse reserva cuando puede ser extraído y monetizado. Correcto. Ahí pasa a ser una reserva. Y eso falta. Para eso es necesario hacer mucho trabajo. Exploración. ¿Cuánto tenemos de reservas probadas? ¿Es 1.000 millones de barriles? Es mucho más. De reservas probadas sí, es alrededor de probables. Más de 3.000. Ok. Y total de reservas, digamos, hablamos más de 8.000. Entonces, ¿qué pasa si nosotros desarrollamos con tecnología, por ejemplo, en los campos viejos? Ponemos una tecnología, por decir una, de nanotecnología, ¿no? En donde el petróleo pesado, como el del Yasuní, que tiene 10 grados API o un poco menos, podemos llevarlo a 21, 22 grados API. Una tecnología amigable, ¿no?
Entonces, el factor de recobro ya no sería ahora es 18 más o menos, sería 30. Sería 30, 35. Y ahí voy yo a plantear la necesidad de cambiar los contratos. Los modelos de contratos. Exactamente. En función de aquello. Ok, paremos de ahí un ratito porque vamos a otra lista que usted mencionó. Jorge Luis Hidalgo es gerente general de la empresa Green Power International y es uno de los más interesados en que se explote el campo Amistad. Ya ha oído usted lo que ha dicho el ingeniero Hernán Poveda respecto a aquello. ¿Y por qué, habiendo una orden que se licite desde noviembre del año pasado, no se ha hecho? ¿Cómo desentrabamos de este proceso en donde a cada rato sacan el argumento en cambio que no hay estudios, resulta que sí hay, que no los han actualizado? ¿Cómo destrabamos del proceso del campo Amistad? Bienvenido, ingeniero. Saludos, querido Carlos, y qué buen invitado que tiene usted, que es una persona muy respetada y que yo le guardo mucho respeto, así que saludos a Hernán a la distancia. Yo creo que entre técnicos a veces no nos entendemos, ni nosotros mismos, y tampoco comunicamos a la gente, a su audiencia, a su valiosa audiencia, lo que significa esto. Yo voy a contestarle a su pregunta, pero quiero ir un poco más allá para que la gente entienda cómo le afecta esto. Ingeniero, compendiemos, tengo poco tiempo. Bueno, básicamente existen los estudios, no quieren sacar la licitación porque aquí quieren favorecer a los importadores de combustibles y de gas, y esto hay que hablarlo claro, y es tanto así que, por ejemplo, hay un subsidio de electricidad que se les da a los industriales, y quiero ir en este tema porque tiene relación al tema de lo que quieren hacer con los importadores de combustibles, y básicamente este subsidio de electricidad a los industriales tiene un grave problema, que es quién financia ese subsidio. Y resulta que las personas que financian ese subsidio son todos los ciudadanos con las tarifas residenciales y especialmente los de la costa ecuatoriana. ¿Qué tiene de relación esto con el tema del campo Amistad? Resulta que mientras un gran industrial paga 5 centavos el kilovatio hora y cualquier persona normalmente paga de 9 a 45 a 60 centavos el kilovatio hora, se toma la decisión arbitraria de parar la licitación, de frenar la licitación de campo Amistad, pero a la vez avanzan todos los procesos de importación de gas. Le preguntan, básicamente al presidente de la República le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, oiga, si no aprueba la importación de gas, va a haber apagones. Entonces están a punto de sacar un decreto ejecutivo, el presidente de la República, declarando en emergencia el tema eléctrico, y cuando declaren en emergencia el tema eléctrico, básicamente dice, se podrá dar todas las condiciones necesarias para que se importe gas, porque si no hay apagones. Y la importación de gas con esta barcaza que quiere entrar de 300 megas, le cuesta, y usted mismo lo reportó, de 30 a 50 centavos el kilovatio. Y voy al inicio. ¿Quién paga eso? No paga el gran industrial, porque paga 5 centavos, y el ministro Santos, que además dijo que no se podía cambiar la tarifa eléctrica sino hasta noviembre, y mintió, porque sí se puede cambiar en cualquier momento, básicamente le cargan este dinero de esta ineficiencia, o más bien de esta viveza de frenar la producción nacional y acelerar procesos de importación de gas. ¿Quién tiene que pagar eso? Nosotros. Increíblemente lo termina pagando el cliente residencial, principalmente de la costa ecuatoriana. Está claro, muy amable. Llego hasta ahí, ingeniero, y le añado una cuestión. Ese subsidio al sector industrial cuesta entre 80 y 100 millones de dólares al año al Ecuador. Y fue otorgado con 3 condiciones. Esto de precio especial de 5 centavos de kilovatio hora. Que produzcan de 10 de la noche a 6 de la mañana, o sea, que aprovechen esas horas de trabajo donde hay menor demanda de electricidad. Que suban sus niveles de productividad y que generen empleo. Nada de eso han hecho. Y como está ilustrado, esos 300 megavatios adicionales para generación que se requieren lo está pagando la clase media, castigada con una tarifa exponencial que pasa de 8 o 9 centavos a 40, 48 centavos, ¿ya? El kilovatio hora. Mil gracias, señores del gobierno. María Clara. Ahora veremos que el problema del petróleo en nuestro país ha pasado siempre por el tema de los derrames. El más reciente, el de la semana pasada en Esmeraldas. Y lo más sorprendente
fue que el actual gerente de Petroecuador, Ramón Correa, declaró lo siguiente sobre él. El derrame de hidrocarburos en la playa de Las Palmas, en Esmeraldas, el gerente de Petroecuador informó que este problema ha sido controlado, ya que se priorizaron las labores para proteger a la ciudadanía, mitigar y controlar los impactos al medio ambiente. Bueno, ustedes pueden ver en la pantalla, no sé si lo puedan ver, es una foto del día de hoy. Esto es la playa de Las Palmas. Está recuperada, sí, al 90%, es más, los turistas comenzaron a llegar. El titular de la petrolera manifestó que ante la emergencia presentada se activó el comité de crisis de la empresa, además de la movilización de los equipos de contingencia a la zona, razón por la cual se reactivaron las actividades turísticas en el lugar. Mientras tanto, se informó que el incidente se dio por el desbordamiento de uno de los tanques. El derrame es por el rebosamiento de un tanque sumidero. El tanque sumidero es un tanque que está enterrado. Es un tanque de 188 barriles del que estamos hablando, que básicamente se llenó el tanque y se empezó a regar el crudo básicamente. Nosotros abajo de ese tanque sumidero tenemos una piscina de contención. Esa piscina de contención también fue rebosada por los volúmenes y porque existía presencia de agua. Desde Petroecuador se informó que iniciarán las inspecciones y monitoreo conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y se continuarán con las tareas de limpieza para culminar al 100% los trabajos de contingencia en los próximos días. En ese reportaje no se recoge algo que dijo el gerente general Ramón Correa de Petroecuador, que la remediación estará resuelta en 48 horas. ¿Se puede remediar un derrame así en 48 horas? Depende la cantidad de 1.200 barriles de petróleo, mucho de ello en arena. Es una cantidad grande porque mucho de ese petróleo ha permeado dentro de la arena, y para liberar eso entiendo que 48 horas es muy corto plazo, ¿no? Menos mal, lo dice usted. Se podrá limpiar, pero descontaminar. Una cosa es limpiar, otra cosa es remediar. Así es. María Clara. Cuando volvamos se une a nosotros vía Zoom el economista Diego Burneo de Grupo Siglocorp. En materia petrolera, el manejo del gobierno ha sido desastroso, pero todavía pueden hacer que no resulte peor. Vera a su manera. Crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Concluimos en 12 minutos, no sin recordarles antes cuál es la primera plana de la prensa de mañana y alertarlos sobre una noticia de última hora que pueden ver en la cuenta Caps Fire. El Universo, edición de mañana jueves. Arsenal incautado. La Policía Nacional mostró ayer las armas, municiones, drogas y celulares decomisados en el interior de la penitenciaría. Elecciones, el recrudecimiento de la violencia en el país preocupa a los actores de la sociedad civil. El correísmo quiere postergar las elecciones porque empezó a caer su candidatura. Nueva propuesta para calcular las pensiones es justa, dice el presidente del Consejo Directivo del IES. INEC aplaza los datos del censo para el 2022. Ni eso pueden terminar a tiempo. Expreso, primera plana. El sistema público de salud está totalmente desconectado. Tras pasar un paciente, el ministerio al IES es empezar de cero. El futuro de la ciudad, relegado del discurso. Álvarez no dijo cómo levantará la ciudad ni qué pasará con Guayarte. Payron Castillo y una falsa alarma. Hastío general de los ecuatorianos hacia el sistema democrático. Y con toda razón. Pero aún así, sigue siendo el mejor de todos. El Diario, queman vivos a 2 hombres. Los ciudadanos se habrían cansado de los robos y hicieron hacer justicia por propia mano. Eso en el Carmen. La policía encontró a uno totalmente calcinado, el otro gritaba de dolor y luego murió. Transportistas piden flexibilizar el toque de queda por la inseguridad, esto en Manabí. Y sobre el Niño, la temperatura del mar sube incluso más que en el año 1997. Diego Burneo, bienvenido. Usted es director financiero del Grupo Siglocorp. Hace unos pocos meses seguimos el tema de la propuesta que ustedes hacen para rehabilitación de la refinería. Han seguido prolongando los plazos del cronograma. Entiendo que el 30 de agosto recién se abren los sobres. ¿Qué posibilidades hay de que avance esa negociación
¿Y cuál es la ventaja del planteamiento que hacen ustedes que tienen en miras de asociarse con Hyundai Corporation? Bienvenido. Estimado Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación. María Clara, muchísimo gusto, ingeniero Poveda. Gracias por dejarme mencionar algo que es fundamental. Yo solo soy economista, así que voy a tratar de utilizar el sentido menos común de los sentidos en el Ecuador, el sentido común. Primero, si es que nosotros queremos hacer algo en el país, dejemos de pensar en bajar producción, subamos producción. Queremos efecto multiplicador, queremos crecimiento, subamos producción. Segundo, como usted mencionaba, entremos a refinar, mejorando la tecnología de las refinerías. Ojalá no solo de Esmeralda, sino de La Libertad y Shushufindi también. Ojalá incrementar la capacidad de refinación. Es la única forma en la cual nosotros podemos garantizar que podemos bajar la cantidad de importaciones de derivados. En el Ecuador, cada año casi 4 mil millones de dólares se importan. Si nosotros tenemos solo en refinería de Esmeraldas el pasar de mediana conversión a alta conversión, estaríamos incorporando 50.000 barriles diarios de derivados limpios, derivados que son al menos o que respetan emisiones Euro 5. Entonces, de esa forma nosotros tenemos entre 17 y 20 millones de barriles al año, que significa entre 600 y 800 millones de ahorro en importaciones. La cuenta de financiamiento de derivados deficitarios se vería mermada en la necesidad de financiamiento. El erario se soluciona en una buena parte al hacer esto. Si incrementamos, ¿verdad?, el tema de capacidad de refinación en el país, ponemos las otras refinerías al mismo nivel de alta conversión, podemos evitar importar 4 mil millones, que si estamos hablando que en el Yasuní tenemos el riesgo, y hay que ser suficientemente claro, el riesgo de que se pierdan casi 1.000 millones de dólares, ahí tenemos una gran ventaja. Y quiero terminar, Carlos, porque yo sé el tiempo que está muy corto y ustedes tienen que hablar cosas más importantes de lo que yo pueda decir. La parte fundamental también está en enfocar en la trazabilidad de los derivados, la trazabilidad de los combustibles que se venden en el país, evitar el mal uso y el mal uso hacia actividades que no deberían utilizar derivados que son subsidiados, pero principalmente evitar el contrabando. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ok, dos preguntas concretas, economista, dos preguntas concretas. Este proyecto vale 2.300 millones de dólares. ¿Con qué plata si el Estado no tiene donde caerse muerto? Inversión privada, 100%. ¿Ponen ustedes todo el financiamiento a cambio de una concesión de 25 años? Así es, señor. Okay. A cambio del pago de una tarifa de refinación a determinarse de mutuo acuerdo con el Estado. Por 25 años la concesión de la administración y manejo. 25 años. Ok. Sí, señor. ¿Por qué son la única oferta? Alguna vez lo traté de explicar. Yo no puedo contestar por qué otras empresas no han entrado, pero el consorcio que está entrando con nosotros somos integradores, Siglocorp es solo el integrador. Está entrando Kellogg Brannan Root, KBR, una empresa de primera línea, Hyundai Engineering Co., Topsoil, está entrando Osto, está entrando, ¿cómo se llama? Techin. Todos consorciados en un consorcio que hace una propuesta. Ingeniero, economista, si ese consorcio es tan bueno y la oferta tan buena, ¿por qué no la concede el gobierno? ¿Por qué la ha demorado y la patea? ¿Por qué? Bueno, hubo un tema, una decisión del gobierno que como se habían perdido casi 120 días en el tema del trabajo y de la decisión interna en el país, tomaron la decisión de pasar de mayo a agosto 31. That's bullshit, como dicen los gringos. No, perdón. Hablemos aquí las cosas como son. Usted no lo va a decir, lo voy a decir yo. ¿Sabe por qué? Porque no hay sobornos. Porque ustedes no están proponiendo coima. Y hay un tal Spin, viceministro, que le ha dicho a los chinos extraoficialmente, ya, esto nunca va a salir. Presenten nomás su oferta. ¿Está usted al tanto de eso? No. Ok, yo sí. Gracias, economista. Pero me gracias. Un placer. A mí no. Para nada. ¿Cómo destrabamos de este proceso de la refinería? Es lamentable, Carlos, que este proceso haya demorado tanto. Es un proceso que viene de gobierno anterior. Y parece una oferta inmejorable. ¿Por qué no avanza?
desconozco yo realmente los pormenores. Eso lo maneja el ministro Santos y lo viene manejando desde cuando él fue asesor de Siglo Corp. Él fue asesor. Ortiz. No, y así es. Por lo mismo debía hacerse a un lado esta negociación por ética, pero debía avanzar la negociación. Sí, no sé, desconozco, ahí sí no le podría decir nada porque desconozco los. Bueno, yo lo averigüé, ya les dije a ustedes por qué y lo puse también en Twitter. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, que deben de ser respondidas en términos de sí o no. En materia petrolera, el manejo del gobierno ha sido desastroso, pero todavía pueden hacer que no resulte peor. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Empezamos con la noticia de última hora. Desde hace algunos instantes, según la cuenta Caps Fire, que son bomberos voluntarios de Guayaquil, muy creíble en tema de emergencias, hay fuertes enfrentamientos entre bandas delincuenciales y personal militar en el centro Esmeraldas. Nos acaban de llegar imágenes, si las tenemos las ponemos al final de la emisión, o nos corresponde concluir con el rito habitual de María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, el ingeniero Hernán Poveda. La primera pregunta para usted. ¿Cree que la actual administración de Petroecuador debe mantenerse a pesar de que llegaron al colmo un derrame en Esmeraldas en tierra de esa empresa estatal, sí o no? No. La segunda, ¿considera usted que 4 meses sin tomar decisiones cruciales como adjudicar la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas y otras menores, de menor envergadura, digamos, sea peor que dejársela al próximo gobierno, sí o no? No. La tercera, la corrupción en el sector petrolero es imposible y lo único que se puede hacer es reducirla, ¿sí o no? Sí. La cuarta, ¿resulta viable un gobierno nuevo que apenas durará año y medio plantar la realización de cada uno de los contratos con una empresa petrolera extranjeras, sí o no? Sí. La quinta pregunta, ¿el turismo, en especial el turismo ecológico, puede ser la actividad económica que reemplace el petróleo de aquí a 10 años, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Ingeniero Hernán Poveda, gracias por responder la pregunta que plantea el programa. Prioridades petroleras en 5 meses. Y demostrar que con muy pocas puntualizaciones hay una serie de proyectos que se deben iniciar, otros que se deben culminar y algunos que se pueden concluir en este periodo restante para no arruinar más una gestión que ha sido desastrosa. Por la falta de continuidad en Petroecuador, por la corrupción en Petroecuador, por la falta de continuidad en los ministros de Energía. Uno de ellos salió hoy de la cárcel, Javier Vera Grunauer. Se le levantó la orden de prisión, está solo con prohibición de salir del país y con presentación periódica ante jueces. Así nomás los antecedentes en esta gestión de este gobierno que dice que no tiene casos de corrupción. Bueno, lo que tienen es la posibilidad de no terminar peor lo que hasta ahora está siendo un desastre, por falta de decisión, de control, de liderazgo, de gestión, de ejecución, de capacidad técnica. Se ha enumerado aquí lo que están a tiempo de hacer. Háganlo. A ver si la historia los reivindica, porque la actualidad sin duda los condena. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estará con nosotros Vicente Almeida, experto en control electoral, algo que algunos partidos querrán armar a última hora. Carlos. Gracias. Permíteme algo a última hora. Veamos el video de los enfrentamientos en Esmeraldas. Disculpen que me extienda un par de minutos más, ya estoy pasado de tiempo. Esto también es de la cuenta Caps Fire, Leonardo. Ok, podemos dar sonido. Ven ustedes elementos militares. Y ahí lo que se oye en el centro de Esmeraldas. Esto fue hace pocos instantes. Ok, hasta allí. Gracias, María Clara. Lo lamentamos de verdad.
Mañana seguimos con un tema crucial, control electoral. Estará aquí el mayor experto en esta materia, Vicente Almeida. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de